Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Muy buenas tardes, muy queridos y apreciados telescuchas. Les saluda Jorge Iván Vélez Arocho desde su programa Actualidad Pública. Escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Al parecer, la dicotomía económica que vive la isla se ha dividido en dos Puerto Ricos, que se esconden tras una falsa apariencia de unidad. Así lo plantea un artículo de Francisco Rodríguez Castro, presidente y CEO de Birling Capital Advisors. El documento afirma que la disparidad económica del país refleja un panorama de grandes desigualdades. Esto apunta a la imperiosa necesidad de proveer oportunidades más equitativas. No hacerlo, señala el artículo, sería reafirmar la desesperanza entre los puertorriqueños. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de promover estos cambios? ¿Cómo se puede transformar la acción reactiva en una proactiva? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. De nuevo, muy buenas tardes a nuestra querida teleaudiencia. Hoy viernes 8 de diciembre. Hoy es una fecha muy importante en mi pueblo de Lares, porque el 8 de diciembre es la fiesta, como decíamos en Lares, de la Purísima Concepción, la patrona de nuestro pueblo. Así que felicitamos a la parroquia San José de la Montaña de Lares y a nuestra querida comunidad lareña en la fiesta de nuestra querida patrona. En esta tarde, como todos los viernes, nos acompaña la licenciada Elisa Riestra, ayudante especial del presidente. Saludos, presidente, saludos a todos los que nos siguen semana tras semana. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Y también se encuentra con nosotros un lareño, otro lareño, el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de nuestra universidad. Saludos Jorge, saludos Lisa, saludo a nuestro equipo técnico y siempre vaya mi más caluroso y amigable, querido saludo a esa audiencia que siempre nos escucha los viernes en la tarde. Escuchamos al licenciado José Frontera, que por condiciones de salud no ha podido acompañarnos en este viernes y les envía un caluroso y afectuoso saludo a todos ustedes. Esta organización que se conoce como Birling, B-I-R-L-I-N-G, Birling Capital Advisors, publicó un interesante informe, reporte, titulado Disruptabilidades, el rostro de la desesperanza, la realidad de dos Puerto Ricos marginados. Y las palabras aquí son importantes. Primero, el rostro. Este artículo nos presenta no los conceptos y la idea de un Puerto Rico frágil económicamente, sino ese Puerto Rico frágil, ¿qué rostro tiene? Y es importante recordar los rostros porque de momento empezamos a tocar la carne del que sufre. Empezamos a tocar la realidad del que realmente vive las situaciones difíciles. En segundo lugar, este título habla, dice, el rostro de la desesperanza. Hay un refrán puertorriqueño, dice que lo menos que uno pierde es la esperanza. Bueno, el artículo plantea que hay una población puertorriqueña que le falta esperanza. Y le falta esperanza porque en una isla tan pequeña como la nuestra, 100 millas
por 35 millas. Cuando uno mira el perfil de esta isla nuestra, el perfil desde el punto de vista económico, del punto de vista de la desigualdad, se da cuenta que en un sitio tan pequeño como Puerto Rico hay dos mundos, los que tienen y los que no tienen. Y ustedes saben que se ha planteado que en el mundo entero, no solamente en Puerto Rico, también uno cuando mira el mundo puede tirar una línea entre los del norte y los del sur. Los países del norte, los países ricos, los países que tienen, Estados Unidos, España, Alemania, por mencionar algunos, y los países que menos tienen, los países de Sudamérica, los países africanos, los países del sureste de Europa, de Asia. Entonces aquí en Puerto Rico se plantea no la diferencia entre norte y sur, sino cuando uno mira el mapa de Puerto Rico y mira las estadísticas, los ve diferencias entre el este y el oeste. De las 100 millas que tiene Puerto Rico es como si hubiera un perfil de la mitad hacia la derecha y de la mitad hacia la izquierda. Y ese es el tema de nuestro programa. Es un tema de desigualdad, es un tema de marginados, es un tema de inequidad económica y es un tema de cómo esta inequidad y esta desigualdad se refleja en la vida real, en la de todos los días de la población puertorriqueña. Leandro. Sí, gracias, Jorge. Bueno, como dice Jorge, en este artículo, este señor Francisco Rodríguez Castro divide la isla en dos partes, ¿verdad? En dos mitades prácticamente. Y lo hace a base de una variable, que es el ingreso familiar promedio de las familias, ¿verdad? Entonces dice que al este de esa línea hay un ingreso familiar promedio X y al oeste hay otro muy diferente, el ingreso familiar promedio de esa zona, si dividimos el país en la mitad con una línea vertical por el medio, el ingreso de esa zona del lado derecho es mucho más alto. El ingreso de los municipios del lado izquierdo, que comprenden parte del centro, el oeste de la isla, etcétera, es de cerca de $22,400. Y el ingreso familiar promedio de los municipios del lado derecho es de cerca de $43,000. Bueno, la verdad es que cuando uno va a clasificar regiones económicas, sean municipios, sean áreas, sean regiones, sean provincias, pues hay que ir un poquito más profundo. O sea, no creo que una división a base de una variable refleje las diferencias tajantes que puedan existir entre distintos municipios en Puerto Rico. De hecho, cuando yo participé hace bastante tiempo atrás en un equipo de trabajo que fue el equipo que hizo el estudio que le dio base a la Ley de Municipios Autónomos en Puerto Rico. En el estudio económico participamos 2 economistas y en aquella ocasión nosotros hicimos una tipología de municipios para Puerto Rico a base de datos censales que incluían ingresos, incluían empleo, desempleo, población. Había como 5 o 6 variables y utilizando un método estadístico apropiado, dividimos los municipios en 5 categorías. Obviamente, esos tipos de municipios, eso fue bastante tiempo atrás, esos tipos de municipios tienen que haber variado con todos los cambios que han ocurrido en Puerto Rico. Pero el punto clave al que quiero llegar es que aunque esta es puede ser una primera aproximación, usted tomar una variable y decir, mira, estos municipios están por debajo de esa variable en tanto y estos por encima en tanto, por lo tanto yo los divido unos en una categoría y otros en otra categoría. Aunque eso puede ser una aproximación es solamente una aproximación al tema,
La realidad es que en sí en municipio existen diferentes municipios, diferentes categorías, y se podrían clasificar los municipios en diferentes. Pero lo que quiero y quizás comentar un poquito más adelante es que a base de esta clasificación que hace esta persona, de esta distinción de municipios en Puerto Rico, a base de ese elemento fundamenta toda una teoría de la necesidad de ampliar las políticas neoliberales del país. Y ahí hay un problema más serio. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, ¿verdad?, Leandro Colón. De nuevo, es un estudio basado en una sola variable, una forma de mirar parcialmente al país, aunque, bueno, sí dice unas verdades, ¿verdad?, que surgen del censo de los Estados Unidos, ¿verdad? Llevamos también unos años con esas mismas proporciones en cuanto al nivel de pobreza según identificado, ¿verdad?, y definido por Estados Unidos, ¿verdad? O sea, de todos los países, de todos los estados de Estados Unidos, ¿verdad?, el estado más pobre es Mississippi, en base, ¿verdad?, a ese ingreso familiar promedio, esa única variable, como dice el doctor Leandro Colón. Y Puerto Rico, ¿verdad?, sin ser estado, pues el ingreso promedio es menor al del estado más pobre, ¿verdad?, de la nación norteamericana. O sea que sí se plantea una situación bueno, real, ¿verdad?, que vive la isla en general. Y él, bueno, pues entonces hace esa división imaginaria, ¿verdad?, de Puerto Rico en dos mitades, ¿verdad? Una mitad que encuentra por esa única variable viviendo en un estado mayor de pobreza, el este, que el lado oeste, el oeste es el lado, ¿verdad?, imaginario más pobre en comparación con el este, ¿verdad?, cayendo en ese lado oeste San Juan, Bayamón, Guaynabo. Entonces eso puede también explicar esa diferencia, ¿verdad?, de ingresos, de nuevo, según esa única variable. Y con esos datos, ¿verdad?, someros, pues sí llega a unas conclusiones que pudieran tener, pues, esa perspectiva filosófica detrás, ¿verdad?, sobre todo en el modo de entender el modelo económico ideal, ¿verdad? Sí, entre, ¿verdad?, las conclusiones, sé que estoy brincando al final, pero aquí hemos hablado mucho sobre esa diferencia, lo ha resaltado el doctor Leandro Colón, entre crecimiento económico y desarrollo económico, ¿verdad? Últimamente la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, llegado a esas conclusiones de que debemos de impulsar ese crecimiento económico, pero no se le da tanta importancia al desarrollo económico. Este autor de este artículo, ¿verdad?, aspira, ¿verdad?, o anima a que se transforme a nuestro país en uno que tenga un desarrollo económico robusto. ¿Cómo hacerlo? No lo dice, ¿verdad? Y habla también de un crecimiento sostenido del 4% del Producto Nacional Bruto en los próximos 10 años, tampoco explica, ¿verdad?, cómo hacerlo. Es casi como una reflexión en un artículo, no es un estudio científico, ¿verdad?, un artículo un poco, pues, de divulgación, superficial, pero a modo de reflexión, ¿verdad?, un poco animando a que pensemos cada uno, ¿verdad?, de los puertorriqueños cómo cambiar esta situación. Es un poco como ponernos datos chocantes en la cara, pues para que entonces nos miremos en el espejo y digamos, ¿qué estoy haciendo yo, verdad? O es que le tengo que echar la culpa completa al gobierno y no me toca a mí hacer nada. Escuchemos
el segundo párrafo introductorio de este informe y pongan atención a las palabras que utiliza el autor de este informe. Dice, permítanme presentarles esta imagen. Y así que la invitación es que nos hagamos una imagen. Un mapa sombreado con las aspiraciones, sudor, lágrimas y luchas de nuestro pueblo. O sea, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, nosotros estamos haciendo esta imagen, un mapa de Puerto Rico, y si cuando nosotros pensamos en el tema económico de Puerto Rico, y hablamos de los números, los indicadores, si nosotros en nuestra imagen entendemos y vemos que esas expresiones que utilizamos en esa situación económica de nuestra población, vemos aspiraciones, lo que quisiéramos que fueran las cosas. Si vemos sudor, lo duro que le puede ser la vida a muchas personas en Puerto Rico. Lo duro que le puede ser la vida, ¿no? Porque a veces nuestro acercamiento a estas discusiones es desde la comodidad del acondicionador de aire, desde la comodidad del escritorio, desde la comodidad de una persona que no tiene que preocuparse cómo pagar la renta al final del mes, o la comida, o la gasolina, o sus gastos en general. A veces yo escucho personas haciendo estos análisis y yo digo, esos son análisis de escritorio. No considera el sudor, las lágrimas y las luchas de las personas que diariamente tienen que trabajar muy fuerte para poder no vivir, sobrevivir. Sigue diciendo, un gradiente de matices significa algo más que la diversidad geográfica. Y no hay duda que si uno mira a Puerto Rico, geográficamente, una cosa es la zona montañosa, otra cosa es la zona costera, otra cosa es la zona agrícola, otra cosa es la zona industrial. Pero hay un cuadro, un retrato de realidades económicas, de lucha y de gran desigualdad. Y la palabra que habría que destacar aquí es desigualdad. Y un poco la pregunta es a quienes nos escuchan. ¿Piensan ustedes que en Puerto Rico hay desigualdad económica? O si tenemos, nuestro entendimiento es que, mire, la situación está complicada, pero desigualdades no hay, porque todos los que están más o menos tienen lo mismo. O si la contestación es que existen desigualdades económicas marcadas. Yo leía recientemente una persona que en Puerto Rico pagó, escuchen, la friolera de $10 millones por una casa en Isabela. No una casa en Dorado, no una casa en el Condado, una casa en Isabela, $10 millones. Y leía también otra persona que pagó 13.5 millones de dólares por una casa. Yo no estoy aquí haciendo juicios ni valorando si la persona tiene derecho a tener una casa de 13 millones o de 10 millones. La pregunta que nos tenemos que hacer, yo creo que la pregunta que nos obliga a hacer nuestra fe y la doctrina social de la Iglesia, es si hay una población amplia de puertorriqueños, no que no pueden tener una casa de 13 millones o 10 millones, que no pueden tener una casa de $50,000. No la pueden tener. Y no la pueden tener porque no la pueden adquirir, o no la pueden tener porque no la pueden pagar. Entonces, yo concluyo que Puerto Rico es uno de los sitios donde existe mayor desigualdad económica. Y eso tiene unas implicaciones morales, éticas, económicas, y en mi opinión, lo he hablado muchas veces con el panel y con Leandro particularmente, es un posible detonador de violencia en el futuro. O sea, si hay una población donde la población entiende, ¿sabes qué? Aquí hay muchos que tienen y gente que no tiene. Y como dije una película hace muchos años atrás, me cansé de esto, no voy más. Entonces, yo creo que este tema
que hemos hablado de él de distintas maneras aquí en otros programas. Pero este tema de la desigualdad que se ve en Puerto Rico es un tema que tenemos que seguir discutiendo, particularmente porque en un año vamos a estar escogiendo a nuestros líderes ejecutivos y legislativos. Y el tema de la desigualdad, en mi opinión, debe ocupar de las más altas prioridades del país. Leandro. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. No hay duda alguna de que existe un grave problema de desigualdad económica en Puerto Rico. Si no recuerdo mal, en un estudio de hace varios años atrás, se hablaba de que era posiblemente el tercer país con más desigualdad en el mundo. Así es. Eso es definitivamente correcto. Es más, y que hay pobreza, wow, sin duda alguna. Que hay pobreza como plantea el artículo de este señor, sí la hay, sin duda alguna. Es más, el problema es peor porque la pobreza, el criterio de pobreza que utiliza él es un criterio de ingresos, simplemente. Cuando la pobreza, cuando usted estudia a los que saben mucho de esto, que han escrito mucho de esto, como el premio Nobel Amartya Sen, el hindú, indio. Mi problema fundamentalmente está con lo que propone para aliviarla, ¿verdad? Propone intervenciones estratégicas. Y como Lisa comentó algo sobre esto que voy a decir ahora, la persona está basando su trabajo en el concepto de crecimiento económico. Y aquí hemos hablado en muchas ocasiones de que no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico. El crecimiento económico básicamente se observa o se mide cuando unas variables, el valor de la producción, valor de los ingresos de un país, crecen a través del tiempo, pero el concepto de desarrollo va mucho más allá de eso, y un elemento que se plantea en el concepto de desarrollo es ese ingreso, cómo se distribuye en el país. Ese elemento de cómo se distribuye en el país, cómo se distribuyen esos ingresos en el país, es un concepto de desarrollo económico, no de crecimiento económico. De manera que ese es otro problema. Entonces, él propone ampliar las medidas neoliberales que desde mi punto de vista son las que han metido a este país en el hueco y el hoyo donde se encuentra. Y después voy a fundamentar eso un poquito más adelante. El neoliberalismo es una política económica que surge básicamente entre los 70 y los 90. Sus primeros propulsores en cuanto a política pública se refiere fueron Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos. Es un sistema que cree que el mercado tiene que dejarse libre para que funcione fuera de las intervenciones del gobierno. Gobierno manos afuera, dejemos que el mercado solamente se reglamente, que el mercado dirija la actividad económica. Hay que bajar el gasto público, hay que eliminar las reglamentaciones, hay que privatizar lo más que se pueda, privatizar todos los servicios públicos. Son principios fundamentales del neoliberalismo económico. Hay una historia muy interesante. Estas políticas en la década del 70, fueron las que se llevaron a Chile bajo 70 y posteriormente bajo el régimen de Augusto Pinochet. Estuvieron basadas en algunos estudiantes de economía chilenos que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, y allí estudiaron en la Universidad de Chicago bajo la tutela del padre del neoliberalismo económico, que es Milton Friedman. Y estos muchachos llevaron esas políticas a Chile, y Chile se hundió en 2 recesiones violentas. O sea que el problema está, desde mi punto de vista, en cuáles son las medidas que propone esta persona para que saquemos al país de donde se encuentra, y luego podré abundar un poquito más sobre eso. Cuando Leandro hace el comentario de los famosos Chicago Boys, que fue como se le conoció a estos economistas que
que fueron a Chicago y fueron los discípulos de Milton Friedman. No olvidemos que Milton Friedman fue reconocido por el premio Nobel. En otras palabras, la comunidad, es que en esto hay muchos actores, ¿eh? O sea, la comunidad económica mundial reconoció a Milton Friedman en su momento que lo que planteaba merecía, lo que él, sus artículos, los que teorizó, merecían el premio Nobel. Y por lo tanto, recibió a nivel mundial los aplausos de lo que planteaba. Y por eso cuando estos economistas jóvenes se fueron a la Universidad de Chicago a estudiar bajo el gran Milton Friedman, todo el mundo aplaudió por la decisión que se había tomado. Y las consecuencias pues están conocidas y están en la literatura. Así que este es un tema que tiene elementos muy, muy interesantes, y en la segunda parte de este programa comenzará la licenciada Lisa Riestra abundando sobre el tema de la desigualdad económica en Puerto Rico. Nos volvemos a la vuelta de la pausa. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Estamos de vuelta después de esta interesante pausa. Dejamos con ustedes a la licenciada Lisa Riestra. Sí, me pareció interesante la mención que hace el doctor Leandro Colón a esos indicadores de pobreza, ¿verdad?, que trajo a colación Amartya Sen, el premio Nobel de la Economía. Y digo, también para entender mejor este artículo, yo le quería preguntar al doctor Colón, ¿cuáles eran esos indicadores, verdad?, además de los ingresos, que miden la pobreza de un país? O sea. Bueno, sí, o sea, estamos hablando del acceso que tiene la gente a los servicios esenciales como la educación, la salud, el acceso a la participación en las decisiones del país. Son otros elementos que van mucho más allá del ingreso y que tienen que ver con cuán pobre o rico es una persona, más allá de los ingresos monetarios. Yo leía, no sé tanto, un ángulo interesante que es esa misma línea que plantea Leandro, el acceso a la información. También. En los países de mayor desarrollo, de menor pobreza, los ciudadanos tienen mayor acceso a la información y por lo tanto sus decisiones son más informadas. Los países más pobres, los ciudadanos no tienen todo el acceso a la información que necesitan y por lo tanto viven en una situación de menos libertad y de más pobreza. Y privatizar esos servicios esenciales no necesariamente va a resolver el problema de la falta de acceso a esos servicios esenciales. Pensemos en la educación, en lo que está pasando con la electricidad aquí en nuestro país, ¿verdad? Se privatizan parte de las operaciones de electricidad y no hemos visto una mejora, ¿verdad? Lógicamente, el manejo y la administración de un monopolio, ¿verdad?, que termine quebrado es una contradicción de por sí, ¿verdad? Pero de nuevo, o sea, simplemente llegar a la conclusión de que entonces todos esos servicios esenciales, al privatizarlo, por también esa mentalidad de liberalismo económico, automáticamente va a mejorar la situación y todos vamos a terminar pues con esa libertad económica, pues es un absurdo, ¿verdad? Hay un elemento, Lisa, que para mí es un indicador de nuevo también del tema de la pobreza y de la inequidad. Uno puede en España viajar casi a todos los lugares con algún sistema de transportación en masa. Autobuses, trenes, aviones, pero autobuses
Usted puede ir del norte al sur, del este al oeste en España en autobuses sin mayor dificultad. Usted puede viajar en los Estados Unidos, que por cierto, no tanto como en España, pero en Estados Unidos usted puede viajar en autobuses y puede viajar en trenes a distintas ciudades de los Estados Unidos. En Sudamérica, yo no estoy aquí valorando si Sudamérica es mejor que Estados Unidos o mejor que España, pero en Sudamérica usted puede viajar a distintos lugares en transporte público, autobuses. Usted dirá, bueno, pero es que ¿qué condiciones están los autobuses? Bueno, pero la realidad es que puede viajar. En Puerto Rico, si usted no tiene un automóvil, usted no viaja. Y no estoy hablando de viajar de aquí a Lares, no, estoy hablando de viajar de aquí a Mayagüez. Si usted no tiene un automóvil, usted no viaja, porque no hay transportación. No hay transportación. Entonces, pero lo triste de esto es que Puerto Rico tuvo un sistema de transporte de automóviles públicos, que usted podía viajar a cualquier pueblo sin mayor dificultad. Tenía un tren, por ejemplo. Tenía un tren que daba la vuelta a la isla. Pero yo recuerdo cómo nosotros viajábamos a la universidad cuando éramos estudiantes en los carros públicos. Hombre, que montaban a 6 personas en un carro público más el chofer, sí, pero podías transportarte desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Hoy, tú estás en Lares y no tienes un automóvil, tú te quedas donde tú estás hasta que consigas que alguien te lleve porque no hay transportación. Índice de pobreza. Sin duda alguna. O sea, es tener el capital o el poder económico para adquirir ese automóvil y la gasolina también, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años de una persona, compañera de trabajo, estaba pasando por una situación, ¿verdad?, matrimonial difícil, hablando un poco de ese rostro de la pobreza que mencionaba el presidente al principio. El rostro aquí en Puerto Rico es de la mujer. En un momento madre de 2 hijos, ¿verdad? Pero con un salario ridículo, ¿verdad? Contarme, su familia era de Mayagüez, ella trabajaba en San Juan, vivía en San Juan, no tener dinero para pagar gasolina, tener que pedirle a sus padres que le prestaran dinero para gasolina para poder volver de casa de sus papás, ¿verdad? Que los estaba visitando junto con sus hijos a su casa, ¿verdad? O sea que son muchas situaciones, ¿verdad?, que vive ese Puerto Rico que a veces está oculto. Se dice que los huracanes y los terremotos, pues, un poco levantaron el velo y nos enseñaron algo a las personas que no estaban conscientes de esa pobreza, de esa necesidad que viven tantos puertorriqueños. Pero bueno, también volviendo a esa crítica constructiva, ¿verdad?, que hace el doctor Colón a este artículo, sí vi algunas generalizaciones. De nuevo, es algo divulgativo, vamos a hacer ese waiver, pero de cómo países que no tenían gobiernos, por ejemplo, socializados, ¿verdad?, que no tenían sus servicios esenciales en manos del Estado, tenían una prosperidad económica mayor que aquellos que... Pero yo me preguntaba, ¿y una Finlandia, una Suecia, que tienen gobiernos socializados? Austria, ¿se puede decir que no tienen prosperidad económica? Noruega. O sea, él no menciona a los países, pero hace unas generalizaciones que no son correctas. Digo, la geografía es diferente, sí, pero yo he estado varias veces en Dinamarca y en Noruega. En Dinamarca hay, las ciudades, hay 2.500.000 bicicletas. Claro, no es ondulado como Puerto Rico, es mucho más plano, pero 2.500.000 bicicletas. ¿En qué se transportan los daneses? En bicicleta. ¿A dónde? A su trabajo. ¿A dónde? A la iglesia. ¿A dónde? A las actividades deportivas.
¿Y protegen el ambiente? Y protegen el ambiente, pero aquí, usted quiere ir de aquí a la esquina, ¿dónde va? En su automóvil. Claro, sí. Y si no tiene automóvil, no puedo ir. ¿Por qué? Pues porque es que... Y Ponce, que es un sitio plano. Ponce, que es un sitio plano. Entonces, de nuevo, el tema, como bien dijo Leandro, el tema es un tema económico, pero también es un tema del acercamiento al tema. Estamos de acuerdo con algunos de los planteamientos que se hacen en este artículo, ¿verdad? Particularmente el nivel de pobreza que existe en Puerto Rico. Con lo que yo particularmente difiero es con las medidas que se proponen supuestamente para aliviar el problema, que son las mismas, es recrudecer las mismas medidas que hemos estado adoptando durante las últimas décadas, que se han recrudecido con la intervención de la Junta de Control Fiscal, que viene a buscar la forma de pagarle a los bonistas una deuda que no ha sido auditada, y que para eso ha impuesto y sigue imponiendo medidas de austeridad, medidas de corte presupuestario, medidas de afectar las pensiones, medidas de privatización de servicios públicos. ¿Y el país va hacia adelante o va hacia atrás? Esa es la pregunta. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos en un compartir remoto una certificación de la universidad. Tuvimos al doctor José Juan Ibarretxe, quien fue expresidente del País Vasco. Y voy a citar algo de aquí que está muy interesante. Dice, una primera idea que él lanza en su exposición: la principal innovación que se ha producido en los últimos tiempos, desde una perspectiva socioeconómica y política, es, desde mi punto de vista, dice él, la denuncia del Papa Francisco en relación con los perversos efectos de la economía neoliberal. Se atrevió a calificarla de una manera que no nos hemos atrevido a hacerlo ningún economista en el mundo. Y dijo que la violación de los derechos humanos, repito, se atrevió a calificarla de una manera que no lo hemos hecho o no hemos atrevido a hacerlo ningún economista del mundo, cuando dijo simplemente, esa economía mata. Además afirmó que la violación de los derechos humanos, y esto para mí es una innovación de primera magnitud en el siglo XXI, no solo se produce por el terrorismo, por los asesinatos, por la represión, sino también por la pobreza extrema y por las estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Y el Papa ha sido muy enfático en hablar de los efectos grandes de descarte que tienen estas políticas neoliberales y que han tenido en muchos de los países donde se han aplicado. Cito también del mensaje de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña para las elecciones del 2020, titulado De la tribulación a la esperanza. Dice, hablando de esas políticas, a esto se suma la insistencia en privatizar servicios públicos esenciales, sometiéndoles exclusivamente a los criterios del mercado, particularmente de la ganancia desmedida, sin priorizar el acceso a los mismos. Hemos visto los efectos de esto en la destrucción de fondos de retiro y pensiones, el desmantelamiento del sistema de salud y educación pública, pérdida de capacidad productiva y de recursos ambientales, aumentos cada vez más significativos en la desigualdad y la pobreza y la concentración de poder en grupos cada vez más pequeños que ejercen su dominio por encima de las estructuras electivas y representativas. O sea que, en resumen, si bien este artículo pinta un cuadro que, independientemente de si los municipios son del este los más ricos y los del oeste los más pobres, o son, como nosotros determinamos en aquel estudio que hice referencia al principio, los municipios más pobres estaban si usted parte del lado oeste hacia el este en Puerto Rico, por el centro, alrededor de las montañas, por ahí estaban los municipios más pobres. Independientemente de eso, la pobreza es una realidad y que da lugar, porque Jorge Iván mencionaba ahorita el asunto de la criminalidad. Yo no tengo duda alguna de que parte de la explicación de la pobreza, de la criminalidad en Puerto Rico, tiene raíces económicas. Probablemente algunos de los telescuchas se estarán preguntando, ¿nos podría dar algunos ejemplos de estos números
y cómo comparan en los distintos pueblos. Pues aquí en la segunda página del informe voy a citar. Imagínense que tiene la isla y que tiene una línea imaginaria desde Manatí hasta Ponce, norte-sur. Están los que están al oeste y los que están al este. Al oeste de esta línea simbólica hay 32 pueblos o ciudades. Al oeste, Arecibo, Isabela, Quebradilla, Camuy, hasta Mayagüez, bajando por ahí hasta el sur, hasta Ponce. Y en el este hay 8 que también podríamos unirlas a estas 32. 40 ciudades en Puerto Rico que equivalen al 51.28% de las ciudades de Puerto Rico, que tienen un ingreso promedio de 22.419. Y yo siempre tengo mis consideraciones con eso de los ingresos promedios, pero como métrica, 22.419. Tienen un ingreso del 51.28, un ingreso de 22.419. Y unos de esa población, el 25.17, por debajo del umbral de la pobreza, para una familia de 4 miembros. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que comparado con la ciudad más pobre de los Estados Unidos, que su ingreso era de 29.960. Y esto se contrasta, los del oeste, con los del este, donde la mayoría presume de un ingreso familiar promedio de 32.949, comparado con los 22.419. Si tú vives en el este de Puerto Rico, en este grupo de ciudades, tu ingreso promedio será de como 10,000 pesos más que si vives en el oeste. Y claro, sigue diciendo, a pesar de que aproximadamente 8 ciudades del este se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Sigue diciendo, si comparamos San Juan y el área metropolitana, incluyendo Bayamón y Guaynabo, ese ingreso promedio que en el este era de 32.949, sube a 43.479. Un asombroso 93.93 más que el Puerto Rico más pobre. Si vives en Bayamón, Guaynabo, en esa área metropolitana más fuerte, tu ingreso será casi el 100% más que si vives en el oeste. Entonces tú empiezas a decir, entonces esa es la razón por la cual las personas se mueven a la área metropolitana a buscar empleo, porque aunque la vida sea más cara, pero el ingreso va a ser mayor. Pero hay una expresión, y con esto dejo a Leandro o a Lisa, no recuerdo quién iría, yo creo que es Lisa la que iría, dice lo siguiente: al asimilar esta disparidad entre el este y el oeste, y esta es la expresión que yo creo que es interesantísima, no solo debemos de sentir vergüenza que en Puerto Rico existan esas disparidades, no solo debemos sentir vergüenza, sino que debemos de llenarnos de una ira colectiva. Nosotros como puertorriqueños debíamos sentir vergüenza e ira que esa sea la situación de unos puertorriqueños. El umbral de la pobreza, ¿verdad? Para una familia de 4 miembros, estoy también citando este mismo artículo, en ese mismo párrafo, ¿verdad?, que citó el presidente. Según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en enero
de 2023 se situaba en 29.960 para 4 miembros. Y en el caso de esos 40 pueblos, el ingreso familiar promedio se sitúa, como nos mencionó el presidente, en $22.419. Dividan eso por 12, ¿verdad? Si solamente estuviéramos mirando esta variable, $1.868 con 25 centavos para el costo de vida de nuestro país, ¿verdad? Renta, alimentación, ropa, servicios básicos como agua, luz, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, no estamos viendo que esas facturas bajen, sino todo lo contrario. O sea, no se está haciendo caso a esa exhortación de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña de que se está privatizando, digo, esa advertencia de que se está privatizando servicios básicos sin priorizar el acceso al mismo. Son otras las prioridades, ¿verdad? De nuevo, con esa mentalidad mercantilista. Y el Papa, el Evangelii Gaudium, ¿verdad?, ese primer prácticamente documento que nos escribió, advertía que esa cultura de descarte, que esas desigualdades sociales son una de las raíces y de las causas de la violencia. O sea, que es como algo que pudiera estar a punto de explotar, pero es que efectivamente cuando las personas pasan necesidad, necesitan, o sea, es como, no sé, algo que impera en ellos, pues protestar. Hemos visto, ¿verdad?, protestas multitudinarias después de nuestros huracanes, ¿verdad?, para sacar un gobernador en julio del 2019, ¿verdad?, que esa convocatoria, ¿verdad?, por más que achaquen la causa a que no sé, influyeron, pues, personas que apelan mucho a los jóvenes, ¿verdad?, músicos famosos, lo que sea, pienso que moviliza a las personas a esa protesta, ese estar harto de padecer necesidad por injusticias, ¿verdad?, injusticias que vienen de esas decisiones administrativas. Leandro. Sí. Bueno, lejos del neoliberalismo, que está fundamentado en el individualismo, en la búsqueda del bienestar personal, en el consumidor y en la búsqueda de la ganancia máxima en la empresa. Lejos de eso está la economía solidaria, que es una economía la apoyó muchísimo San Juan Pablo II, en discursos que hizo en Latinoamérica, que está fundamentada en principios como los siguientes: la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno. Y ese sistema que está fundamentado en la propiedad privada a rajatabla, individualista, sin considerar cómo eso afecta a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero, a mi congénere, a los que me rodean. Ese principio a rajatabla, que algunos le llaman capitalismo salvaje, pues está lejos de aportar a ese bien común social. En Fratelli Tutti el Papa Francisco dice, y cito lo siguiente: el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural, secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes. Los bienes fueron creados para compartirlos y para la felicidad y el bien común de todos, y no para ese salvajismo de apropiación personal a como dé lugar. Hace poco leí un trabajo de Carlos Severino, ex rector de, Jorge lo mencioné esta mañana en la reunión, ex rector de la UPR Río Piedras, y menciono algo interesante que plantea. Dice que en Puerto Rico ha ido surgiendo un tipo de Estado corporativo cuyo énfasis ya no es el bien común. Dice que en Puerto Rico no existe, esto está interesante, no existe una comprensión amplia que pueda vincular los problemas principales del momento con el neoliberalismo.
Y obviamente el artículo que estamos discutiendo aquí, pues ahí no existe ninguna vinculación de esa naturaleza, ¿verdad? Y por eso es que propone ese tipo de políticas que propone. Y finalmente, cito a Severino para concluir, la aplicación de políticas neoliberales en Puerto Rico ha dejado profundas huellas, además de enormes desigualdades y largas estelas de pobreza. La expectativa de que el crecimiento económico traería la supresión de la pobreza por percolación ha resultado en una falsedad. Y como he mencionado ya tantas veces en este programa, y lo seguiré insistiendo, en noviembre del 2024 escogeremos ejecutivos, legislativos, municipales en Puerto Rico, y cada uno de nosotros será votantes e iremos a esa casilla a escoger quiénes nos van a representar, y tenemos que preguntarnos si esas personas que están pidiendo nuestro favor, este tema de la desigualdad forma parte esencial de su discurso. Y si no lo es, no le demos el voto. Si lo es, démosle el voto. Porque al fin y al cabo terminaremos siendo nosotros, ¿qué diría? Cómplices de las acciones que ellos tomen, porque nosotros al fin y al cabo fuimos los que los pusimos en el poder. Muchas gracias por su atención, ánimo, muchas felicidades y nos vemos próximamente en Actualidad Pública, gracias a nuestro equipo de asistencia técnica en esta tarde. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.